Hola, hoy les voy a explicar un concepto sumamente extraño, muy abstracto, que es el fenómeno de la tensión superficial en los pulmones, concretamente en los alvéolos. Y entonces, este fenómeno tan extraño que es la tensión superficial debe tener en condiciones normales alguna utilidad para la función pulmonar. Y cuando hay alteraciones en la tensión superficial, pues hay problemas pulmonares muy graves, y yo creo que todos los que hemos estado en contacto en la práctica clínica de nuestra formación hemos visto recién nacidos con el síndrome de distrés respiratorio agudo, y pues una complicación muy común de una de las alteraciones que ocurren cuando se afecta la tensión superficial. Permítanme. Que se había abierto la puerta. Bueno, fíjense bien, el concepto que tienen los físicos de la tensión superficial es relativamente sencillo, y es lo que te voy a demostrar a continuación. Fíjate que la tensión superficial es un fenómeno que se da única y exclusivamente en interfaces. Pero aquí a una interfase le vamos a llamar al sitio de unión, en el borde de la unión entre un líquido con un gas o un líquido con un sólido. O sea, es una propiedad exclusiva de los líquidos cuando están en contacto con cuerpos que no son líquidos. Entonces, una de las características que a mí me llama la atención cuando ves esto de la tensión superficial es que si hubiera dentro del grupo de los sólidos, líquidos, gases, los más racistas o los más xenófobos son los líquidos, porque no les gusta estar en contacto con con sólidos ni con gases. Y fíjate, te voy a explicar esto. Esto que te estoy pintando acá pretende ser un recipiente de cualquier líquido. Vamos a suponer que esto es un recipiente lleno de agua y el agua está constituido por moléculas de agua. Entonces, todas las moléculas de agua interaccionan muy padres, porque arriba de una molécula de agua hay otra, y abajo hay otra, y a los lados hay otra, de tal manera que las interacciones que ocurren entre las moléculas de agua están balanceadas. Bueno, la tranza, el punto importante, ocurre con las moléculas de agua que están en la superficie en contacto con los gases. Entonces, fíjate qué cuestión más interesante. Como las moléculas de agua no pueden interaccionar con otras moléculas de agua arriba de ellos, porque ya están las moléculas de gas, hay un desbalance energético, y esto hace que las fuerzas laterales, que estoy representando aquí con estas flechitas, a nivel de las moléculas de la superficie del agua, aumentan su capacidad de unión. Entonces, esta unión genera mucho más energía que la que tienen las moléculas de agua que están por debajo. Pero antes de que yo te platique nada, esta interacción que tienen las moléculas de la superficie del agua son muy interesantes, porque aumentan tanto su energía que hacen como una fina capita, imagínate una fruta con la cáscara más fina, y esa fruta imagínate que fuera agua. Y lo que envuelve a esa fruta de agua, que es una película de agua de más resistencia o de más agua, muy diferente de las moléculas de agua que están abajo. ¿Sí me explico? Forma una película muy fina que impide que se metan sustancias adentro del agua. Por ejemplo, hay mosquitos que caminan en la superficie del agua, como el famoso zapatero. Y estos insectos que caminan por la superficie del agua aprovechan esto, que la fuerza de interacción lateral entre las moléculas de agua es muy poderosa, y les da chance de caminar a ellos. Ahora, también este fenómeno ocurre cuando tú pones un alfiler, si tienes mucho cuidado de ponerlo sobre una superficie, sobre la superficie de algo de agua, tú vas a observar que a veces el alfiler se queda ahí arriba. Hay que tener mucha paciencia para hacerlo, pero sí se puede llegar a hacer, y eso es por la tensión superficial. De todos los líquidos que existen en la naturaleza, el que mayor resistencia opone a romper esta fina superficie es el mercurio, y de ahí le sigue el agua. El agua es un líquido con una alta tensión superficial, que tensión superficial se definiría como las interacciones que generan las moléculas de agua las moléculas de un líquido en su superficie
para evitar ser traspasadas, si lo quieres ver así. Ahora, fíjate bien, te vamos a platicar un detalle. Esto se me ocurrió planteárselo hace mucho, no sé, cuando expliqué esto con unos alumnos. Y pues este ejemplo que espero que te sirva. Y es interesante. Imagínate que tienes un recipiente, una cubeta llena de agua y otra llena de benceno. Entonces aquí tienes agua y tienes benceno, dos líquidos totalmente diferentes. Si tú agarras y pones de manera muy delicada nada más la punta del alfiler rozando a la superficie de agua y la punta de otro alfiler rozando a la superficie del benceno, y pudieras medir la mínima fuerza que tú necesitas para desplazar 1 metro en ambas superficies de estos líquidos a los alfileres, observarías que la cantidad de energía, la cantidad de fuerza que tú necesitas para avanzar 1 metro, la punta de la molécula, la punta del alfiler sobre el agua, equivale a 72.8 milímetros por metro. Mientras que la tensión superficial, que sería la fuerza que tú necesitas para avanzar esto, equivaldría a 28.85 milímetros por metro. ¿Sí me explico? Esto ocurre y es mayor la tensión superficial, es decir, la resistencia que tiene la superficie del agua a romperse, porque existen mayor fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua que las moléculas del benceno. Si te queda clara la idea. Este es el concepto físico, así muy explicado de una manera muy simple, que es la tensión superficial. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y la tensión superficial qué tiene que ver con la función pulmonar o qué onda? ¿Qué tienen que ver estas cosas tan raras? Pues es lo que te voy a explicar a continuación. Fíjate bien, entonces, vamos a borrar estos ejemplos. Espero que te hayan quedado bien, bueno, te hayan facilitado un poco que aquí le hablamos de la tensión superficial. Y ahora damos un giro de 180 grados y vamos a analizar algo que yo ya te había platicado en un video previo que se llama cómo meten y sacan aire los pulmones. Si no lo viste, no lo veas, pero te voy a enseñar, voy a retomar unas cosas de ese video rápidas para enseñarte el concepto de tensión superficial. Entonces, fíjate bien que si tú monitoreas la función ventilatoria de una persona, observarías trazos de este tipo. Entonces, los trazos que van hacia arriba implican la inspiración. La inspiración es cuando los pulmones meten aire, y la expiración pues es el efecto contrario, cuando los pulmones sacan aire, ¿no? Entonces, un ciclo respiratorio está formado por una fase inspiratoria y otra fase expiratoria. ¿Sí te queda clara la idea? Ahora, fíjate bien, este dibujito que te estoy pintando representa la situación que tienen los pulmones en el momento que va a iniciar la inspiración. Para esto quiero decirte algo importante. En el video anterior te enseñé que la presión que ejerce el aire sobre la superficie de todas las cosas que existen sobre la Tierra, a nivel del mar, tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. El aire, te comenté que entraba a los pulmones porque la presión atmosférica es mucho mayor que la presión intraalveolar, la presión del aire dentro de los alveolos. Entonces, para que se meta aire en la inspiración, tú necesitas un valor muy alto, un valor más alto de la presión atmosférica que la presión intraalveolar. ¿Sí me explicó? Pero la presión atmosférica permanece constante en cualquier punto en donde tú estés. Entonces, lo que va a variar con respecto a la presión atmosférica es la presión intraalveolar. Y entonces, durante la inspiración, se mete aire porque se obedece a la ley de Boyle, que yo te platiqué, espero que siempre en el capítulo anterior. El chiste es que durante la inspiración, los pulmones se expanden los pulmones. Se expanden los pulmones porque estas cositas rojas que yo te estoy pintando, que te dije que este es el inicio del ciclo respiratorio, es esta fotografía, estas son las pleuras. Y entonces, fíjate bien, las pleuras ejercen una presión negativa. Yo te dije que entre la parte interna de la parrilla costal y los pulmones no hay ningún ligamento que expanda los pulmones cuando se expanda la caja torácica. La manera como se expanden los pulmones cuando se expande la caja torácica es porque la presión entre la pared interna de la parrilla costal
y los pulmones está el vacío. Están unas membranas que están adosadas, que son las pleuras y tienen una presión negativa, es una presión subatmosférica. Entonces, cuando el diafragma se contrae, porque con la contracción del diafragma yo te platiqué que es como un paraguas, ajá, y al abrir un paraguas se expande, bueno, aumenta el área. En el caso de la contracción del diafragma, ocurre como el paraguas y se expande toda la caja torácica. Al expandirse la caja torácica, la presión de las pleuras incrementa. Y entonces las pleuras, al incrementar su presión, jalan al pulmón. Y fíjate bien, si en este momento la presión atmosférica era igual que la presión alveolar, ajá, en el momento que se expanden los pulmones, porque la contracción del diafragma, que incrementa la fuerza con que están jalando las pleuras a los pulmones, aunque tú no lo creas, hace que la presión alveolar sea menor, se tenga un valor menor con respecto a la presión atmosférica, y eso permite que entre el aire. ¿Sí me explico? Entonces yo te platiqué que el único músculo importante en la respiración es el diafragma. Los demás músculos ya te comenté por qué no juegan un papel tan importante durante la respiración en condiciones normales. Bueno, el chiste es que se contrae el diafragma y el diafragma deja de contraerse, y en el momento que deja de contraerse, en ese momento finaliza la inspiración, que inició aquí y inició acá. Entonces, durante la inspiración está ocurriendo esto. Se están expandiendo los pulmones. Pero fíjate bien, llega un momento en que la presión atmosférica vuelve a ser igual a la presión alveolar. Es decir, en este momento la presión dentro de los alveolos es la misma que la presión atmosférica. Y entonces, ahora ocurre algo bien interesante. Los pulmones están, fíjate bien, cuando estaba empezando la inspiración, los pulmones ya estaban estirados. Es como si tienes a una persona de un lado y otro y lo están jalando a dos personas, lo tienen estirado a fuerzas. Ahora, si ellos jalan más, ¿qué es lo que pasa con el incremento de la presión negativa de las pleuras? La presión del diafragma, estiran todavía más. ¿Sí me explicó? Pero ahora todavía está más estirado el individuo. En el momento que el diafragma deja de contraerse, ahora fíjate bien, el pulmón regresa a su posición original antes de que iniciara la inspiración, a esta posición, porque las fibras elásticas del pulmón hacen que se vuelva a retraer y vuelva a su forma normal. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces, las fibras elásticas juegan un papel muy importante durante la aspiración, porque son las estructuras responsables de sacar el aire. Y este concepto que yo te estoy diciendo se tuvo hasta 1920-1930, porque así se consideraba que las fibras elásticas eran el único factor responsable de sacar el aire de los pulmones. Pero fíjate bien, vinieron unos experimentadores, unos científicos, que hicieron un experimento que demostró que debía intervenir la tensión superficial en la ventilación normal del pulmón, o sea, el fenómeno primero que vimos. Ese experimento está loquísimo y es lo más raro que al menos yo he visto así de metodología experimental, pero es de una sencillez tremenda, y aparte las conclusiones que se sacan de ese, pues, son los que nos permiten entender lo que es la tensión superficial en los pulmones. Entonces fíjate bien, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto, y ahora fíjate bien, vamos a pintar. Esto sería la parte interna de la parrilla costal, la parte que tenemos dentro de la parrilla costal. Esto que te estoy pintando en café, serían las pleuras. Ajá. Y después de las pleuras, ¿te acuerdas que están los pulmones? ¿Sí me explicó? Entonces, yo te dije que las pleuras tienden a jalar hacia afuera a los pulmones, los mantienen permanentemente estirados. Si tú le preguntaras a todas las vísceras si les gusta su trabajo, tal vez la mayor parte diga chance sí, ¿no? Pero el que sí va a estar en contra de hacer lo que hace es el pulmón, porque el pobre pulmón, aun cuando no está metiendo aire, está estirado. ¿Ah? Está permanentemente estirado, está en una posición muy incómoda. El chiste es que estos experimentadores sacrificaron a un animal, a un animalito, y entonces extrajeron los pulmones. Pero en el momento que tú abres la caja torácica, se pierde la presión negativa intrapleural, se pierde el vacío en las pleuras. ¿Se me explicó? Estoy borrando la caja torácica porque haz de cuenta que saqué ese pulmón de la caja torácica. Y entonces, la tranza o la tragedia es que en el momento que tú sacas al pulmón, fíjate bien,
el pulmón se colapsa, el pulmón se colapsa, se colapsa. Y se colapsa no porque se haya metido aire a los lados. El pulmón trabaja con presiones similares dentro de los alveolos a la atmosférica. No es porque se haya ponchado por el aire, que lo apachurró, no. Se poncha porque está lleno de fibras elásticas y al no tener alguien que las estaba jalando permanentemente, vuelven a su posición original y esto hace que se colapse el pulmón. ¿Se me explicó? Entonces un pulmón que tú sacas de un individuo, de un animal de experimentación, queda chupado, ¿no? ¿Sí me explicó? Queda chupado. Tenemos un pulmón colapsado. Vamos a poner aquí pulmón colapsado. Aunque diga pulmón, pues estamos hablando de los dos pulmones, ¿sí? Nada más que pues no vamos a usar en singular. Ahora, estos experimentadores agarran, fíjate bien, y vuelven a expandir, fíjate bien, vuelven a expandir a los pulmones. Pero se expanden porque les ponen unos ganchitos. ¿Sí me explicó? Entonces, haz de cuenta que los ganchos se retraen hacia los lados de los pulmones y lo vuelven a inflar. Sí, me explicó. Estos ganchos que están tensando por fuera del pulmón equivalen a la presión negativa intrapleural, fíjate bien, que tú tienes exactamente al inicio de la inspiración. ¿Te acuerdas que dijimos que un ciclo respiratorio consta de una inspiración y una expiración? Y entonces estos ganchos serían el equivalente a este punto. Sí, te queda claro. Bueno, entonces fíjate bien, están los ganchos que ejercen una fuerza y asemejan al inicio de la inspiración. Aumentan la fuerza, descienden a los pulmones y eso asemeja al final de la inspiración. Si está de acuerdo en esto. Ahora, la tranza es que ellos cuando inician la inspiración ya aplicaban previamente una fuerza a los pulmones para mantenerlos distendidos. Aplican más fuerza, los pulmones se distienden, lo cual pues eso los están estirando. Ok, fin del experimento. Dejan de distenderlo, los pulmones vuelven a su posición original y ese es el experimento de control. Lo que hacen ahora estos investigadores es llenar de agua la tráquea, desde la tráquea hasta los alvéolos de los pulmones. Fíjate qué loco, o sea, llenan de agua las vías aéreas, pero lo hacen para abatir el fenómeno de la tensión superficial. Y entonces, la idea de ellos es que la tensión superficial es una fuerza que tiende a colapsar al pulmón. Y la tiende a colapsar porque ellos observan que es más fácil distender unos pulmones llenos de agua que unos pulmones llenos de aire, por una sencilla razón, porque aquí no existe la tensión superficial. ¿Sí te queda claro? Y aquí sí, y necesitas aplicar más fuerza. Hicieron análisis estas personas y demostraron científicamente que durante una inspiración normal tú distiendes la caja torácica, entra aire a tus pulmones, deja de contraerse el diafragma y en ese momento la presión de las pleuras, la presión negativa disminuye. Ahora las fuerzas que están llevándose al pulmón a su situación original ya no son nada más las fibras elásticas, sino el efecto de la tensión superficial. O sea que la inspiración, que es un fenómeno pasivo en condiciones normales, se debe a la presencia de la tensión superficial y el efecto de las fibras elásticas que fueron estiradas durante la inspiración, como la béisbol. Interesante, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la tensión superficial con enfermedades pulmonares? Y entonces te vamos a platicar algo muy interesante. Voy a borrarte todo esto. Y yo te había platicado, fíjate bien, que a las moléculas de los líquidos en la superficie no les gusta estar con gases ni con sólidos, pero vamos a considerar en este caso una situación donde tenemos un balde de agua con aire, el aire de nuestra atmósfera. Y entonces no les gusta estar a estas moléculas. Y yo te había dicho que estas ganaban mucha energía, se energetizaban bien cañón. Entonces, la bronca es que a los sistemas no les gusta ganar energía. Hacen todo lo posible por perderlo. O sea, la prueba de ello es que si te tiras al vacío, caes porque tienes más energía que si estuvieras abajo. O sea, aunque no lo creas, eso influye mucho en el zapotazo. Bueno, es que todos los sistemas tienden a irse a la mínima energía, a quedar embarrados. Bueno, y entonces,
Las moléculas de agua lo que hacen ahora, para no estar generando tanta energía en su superficie, es que en lugar de estar plana la superficie, cambian de forma y se hacen redondas, porque las formas esféricas son las que menos ¿cómo se llama? Interacciones de este tipo tienen, ofrecen menos contacto al aire. ¿Se me explicó? Y eso disminuye mucho la energía que están ganando las moléculas de agua de la superficie. Pero esto te deforma la superficie del líquido. Y entonces, pues tú todavía sabes la tranza esta del menisco, ¿no? Agarras un tubo de ensayo y pones agua y observas que se forma un menisco, pero al agua no le gusta estar plana. El menisco representa esta parte cóncava, representa la forma de menos contacto con el aire. ¿Sí? Ahora, dices, bueno, ¿y esa madre qué tiene que ver? Fíjate, en los alvéolos ocurre algo muy interesante. Vamos a pintarte una pared de un alvéolo. Mira nada más qué cosa. Pintarte un alvéolito. Y yo te había dicho en una clase que la pared del alvéolo es de 200 nanómetros. Es de 200 nanómetros. Es de 200 nanómetros. Una pared sumamente delgada, ¿no? Que está formada por el neumocito tipo 1, el endotelio y las láminas basales, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya te lo había platicado. Bueno, el chiste es que es tan delgada esa cosa y tan frágil, porque aparte es elástica, que si tú incrementas alguna fuerza, ya sea del capilar, o del alvéolo, ¿sí me explicó? Deformas la membrana. O sea, la membrana del alvéolo puede ser deformada por fuerzas que no sabemos que existen, pero una de ellas muy importante es la tensión superficial. Entonces, fíjate qué cosa más interesante. Esto es un alvéolo. Un alvéolo, para que te des cuenta de qué estamos hablando, tiene un diámetro de 200 micrómetros. De 200 micrómetros. Y tú dices, ¿qué pendejada es esa? Pues para que te des cuenta que son 200 micrómetros, resulta que el virus del COVID-2, del COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene un diámetro de 200 nanómetros. Quiere decir que si tú alinearas a un virus aquí, a otro virus aquí, y hicieras como una punta de rosario con virus, necesitarías 1000 virus que llegaran de un lado al otro. ¿Sí me explico? Es como si 1000 personas llegaran, no sé, de aquí a Xochimilco. O sea, son distancias muy pequeñas. Bueno, el chiste, o la tranza importante, es que tiene poco diámetro el alvéolo, ¿no? Y aparte, fíjate bien, tiene una capa de agua. Resulta que los neumocitos, vamos a pintarlo aquí en azul, tienen una capa de agua que las está rodeando, como toda célula viva, tienen una capa de agua que tiene un grosor de 150 nanómetros. Pero en esos 150 nanómetros hay billones y billones y billones de moléculas de agua. Entonces, la interacción de estas moléculas de agua, que no son, que nos parecerían pocas, pero a ese nivel son muchísimas, hacen un efecto muy interesante. Como está plana el agua, como si fuera mayonesa embarrada en un sándwich, lo que ahora tiende a hacer el agua es formar formas esféricas que ofrezcan menos superficie. Pero en la tranza es que estas formas esféricas se van pegando y van coalesciendo. ¿Sí me explicó? Y se forman unas gotototas. Y llega un momento, aunque tú no lo creas, se va cambiando la forma del alvéolo, porque la pared del alvéolo es muy delgada. Entonces estas fuerzas que están formando la tensión superficial deforman el alvéolo, aunque tú no lo creas. Y la tranza es que llega un momento en que estas moléculas de agua, esas gotas, esas estructuras de agua que se están formando ahí, se unen, estos serían los neumocitos, y esto sería las moléculas de agua, o el agua que se unió y colapsó el pulmón. Se hace como un vacío, pero al hacer esto desplazan al aire. ¿Sí me explicó? Ahora, fíjate qué cosa te voy a platicar. Ok, entonces fíjate que el alvéolo, para evitar el colapso, lo impide porque el aire que está adentro genera una presión que evita que se colapse. ¿Se me explicó? Que contrarresta la tensión superficial. Entonces, en una estructura como el alvéolo, hay dos fuerzas. Una que tiende a
obliterarlo, apachurrarlo, y otra que impide que se apachurre. Ahora, fíjate la cuestión interesante. Laplace observó este fenómeno y lo analizó matemáticamente y sacó una relación en donde la presión que se necesita en el alveolo para evitar ser colapsado por la tensión superficial se multiplica por 2 veces la tensión superficial, porque esta fuerza se ejerce de manera simétrica de un lado y otro. ¿Sí me explico? Estamos hablando de una esfera, y un lado está empujando hacia adentro y de otro lado también está empujando hacia adentro en la misma pared. Por eso se multiplica por 2 y luego se dividía entre el radio. Entonces, cuando vimos en el inicio de la clase el rocarrol de que era la tensión superficial, yo te dije que la tensión superficial del aire y el agua equivale a un valor de 72.8 milinewtons, si me explico, milinewtons por metro. Ese es el valor. La tranza es que la mayor parte de la investigación clínica y básica que se hace en el aparato respiratorio no se usan estas unidades de newtons sobre metro para analizar la tensión superficial, sino se usan unas unidades muy más pequeñas, que son las dinas por centímetro. Entonces, fíjate bien, para fines prácticos, si haces la conversión, esto te da un valor de 72.8 dinas, dinas por centímetro. ¿Sí me explicó? Que sería el valor que vamos a poner aquí en este lado de nuestra fórmula, para ver cuánta presión estamos para que no se colapse el alveolo. Ahora, el radio del alveolo, cuando iniciamos la clave hace ratito, te dije que el diámetro tenía un valor de 200 micras, ¿no? 200 micrómetros. Sí, acuérdate, 1000 virus del COVID-19 hechos, ¿cómo se dice? Rosario, y esa es la distancia, ¿no? Ok, y entonces tenemos que el radio de esto serían 100 micras, entonces tenemos un radio que es igual a 100 micrómetros. Y entonces vamos a nuestra fórmula, y fíjate bien, ahora vamos a sustituir estos valores, vamos a cambiar acá, y vamos a considerar que la presión es igual a 2 veces la presión superficial, que era de 72.8 dinas sobre centímetro, por un radio de 100 micrómetros. Pero aquí hay una tranza, ¿no? Cuando hacemos la conversión, pues ya te enseñaron que las peras y las manzanas pues no se pueden sumar, ¿no? Y aquí pues es un ejemplo, porque necesitamos poner en las mismas unidades de longitud las distancias. Y entonces 100 micras equivale en centímetros a 0.01 centímetro. Ese es el valor. Esto nos va a dar el valor de la presión que necesitamos en el alveolo para evitar el colapso. Cuando haces esto, no lo vamos a hacer, te sale un choricero horrible, ¿no? Te salen más o menos, vamos a redondearlo y vamos a ponerlo en 14.000 dinas, ¿sí? Sobre centímetro cuadrado. O sea, que esta es la presión que necesita el aire, fíjate bien, la presión equivalente que necesita el aire para evitar el colapso. Pero en esta situación me gustaría hacer esta conversión, y esta presión que necesitas de 14.000 dinas por centímetro cuadrado, lo puedes convertir en centímetros de agua. Ahorita te vamos a enseñar por qué lo vamos a convertir en centímetros de agua. Y entonces, esto genera una presión o un equivalente de 14 centímetros de agua. Esta es la presión intraalveolar que tú necesitas para evitar el colapso. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces una presión así más o menos, si haces la conversión en milímetros de mercurio, vas a encontrar algo muy interesante. Fíjate bien, voy a borrar esto, vamos a borrar esto, nos vamos a quedar nada más con este valor de 14 centímetros, que es el importante, y deja que te enseñe esta onda. Este experimento, tal vez digas, pues, oye, me estás dando una clase de fisiología, pero yo creo que esto te puede conceptualizar muchas cosas. Entonces, este experimento lo hizo un cuate que se llama Torricelli. Y ese experimento que hizo Torricelli fue muy chistoso, porque agarró un tubo de ensayo como de 15 metros de cristal. Imagínate un tubo de ensayo de 15 metros, quién sabe cómo lo habrá de haber sostenido y todo eso. Pero el chiste es que ya cuando lo colocó en el agua, esto no tenía agua. Entonces sumerge el hocico del tubo, y ¿qué crees? El agua empieza a subir por magia
hasta una altura de 10.3 metros. 10.3 metros subió el agua. Ajá. Y él decía que subió porque el peso del aire genera una presión sobre la superficie del agua, y esto es la fuerza que hace que el agua se meta como si estuviera sorbiendo un popote. ¿Cómo la ves? Bueno, ese experimento fue muy concluyente para demostrar que había presión atmosférica. Pero no nada más hizo sino agarró otros, ¿cómo se dice? Otro tipo de líquidos, y analizó esto con mercurio. En lugar de poner agua, puso mercurio. Pero como era un hombre muy inteligente, no compró un tubo de 10 metros, sino compró un tubo más corto, porque la densidad del mercurio es mayor. Y entonces él observó que el mercurio subía a 76 centímetros, ni siquiera un metro como los 10.3 metros del agua, ni siquiera un metro, ¿no? 3/4 de metro. Y esos 76 centímetros de longitud equivalen también a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí me explicó? Ahora, como la presión, como el efecto es el mismo, la subida del mercurio debe tener un equivalente con la ¿cómo se llama? Con la subida del agua. Y entonces, 1 centímetro de agua equivale, fíjate bien, a una presión de 0.73 milímetros de mercurio. ¿Sí te queda clara la idea? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, para sacar en milímetros de mercurio la presión intraalveolar, porque ya sabemos que es de 14 centímetros de agua, vamos a multiplicar 14 centímetros de agua por 0.73. Y cuando haces más o menos la conversión, te sale una presión de 10 milímetros de mercurio dentro del alveolo para evitar su colapso. ¿Sí me explicó? Y tú dices, bueno, pero esa es una tontería porque la presión atmosférica es de 260 milímetros de mercurio. Correcto. Pero a estos 10 milímetros de mercurio le tienes que sumar la presión de default que tienen los alveolos, que es de 760 milímetros de mercurio. O sea, la presión en los alveolos fluctúa. Fíjate bien, durante el ciclo respiratorio tienes una parte donde la presión atmosférica es igual al alveolar, que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Ahora, inicia la inspiración, ¿sí me explicó? Y la presión dentro de los alveolos se hace menor que la presión atmosférica, pero se hace menor, un valor más o menos como de 1 centímetro de agua, porque lo han medido, o sea, fluctúa menos 1 centímetro de agua. Entonces la presión dentro de los alveolos en ese momento es de 760 milímetros de mercurio menos, fíjate bien, menos la presión de 1 centímetro de agua. Cuando conviertes todo esto en milímetros de mercurio, te das cuenta que la presión intraalveolar, si esto está en milímetros de mercurio, es igual más o menos a 759.3 milímetros con respecto a la atmosférica. Pero esto es lo que permite que ingrese el aire dentro de los ¿cómo se llama? De los alveolos. Bueno, resulta que la presión que para evitar el colapso dentro de los alveolos es de 773 milímetros de mercurio. Y tu alveolo nada más está generando valores que no llegan a ese gran valor de presión, porque en nuestro planeta la presión atmosférica no nos permitiría una mayor presión para evitar el colapso del alveolo. O sea, siempre se debe generar una presión de 10 milímetros de mercurio con respecto a la atmosférica para evitar el colapso. Por leyes de física, entonces se debería de colapsar, porque durante la inspiración y la expiración ranguea los valores del alveolo, de la presión intraalveolar, entre 759.3 a 760.7. Sí te queda clara la idea. Entonces resulta que la naturaleza es muy sabia porque dispuso del agente surfactante. Los neumocitos tipo 2, los mismos neumocitos donde se pega el virus del COVID, porque tienen el receptor que permite la unión, esos neumocitos que producen surfactante producen la sustancia que impide o que hace desaparecer el fenómeno de tensión superficial. Y lo hace desaparecer de una manera muy interesante. Voy a borrar aquí, más que vamos a borrar de este lado. Y ahora fíjate bien lo que te voy a mostrar. Cuando tú hablas de agentes surfactantes es como ir a la farmacia y pedir una penicilina, ¿no? Se te van a quedar viendo como idiota y dicen, pues ¿cuál penicilina? Igual cuando se habla de agentes surfactantes se habla de una serie genérica de compuestos que tienen la misma función
que es disminuir la tensión superficial. Dentro de con moléculas que forman parte del agente surfactante, la mayor parte, casi el 60-50%, dicen unos libros, otros 80%, constituye la lecitina, la fosfatidil, ¿cómo se llama? Colina, también llamada, ¿cómo se llama? Lecitina. Y entonces, si tú te acuerdas, la lecitina es un fosfolípido que tiene una región polar y dos patitas hidrófobas. Bueno, entonces fíjate ahora la siguiente cuestión. Y todos los agentes surfactantes son de ese tipo. Entonces, lo que hacen los fosfolípidos es pegarse la capa que es polar a la parte hídrica, a la barrera de agua que cubre a los neumocitos para que no se sequen. Y entonces, esto abate ya las interacciones que se pueden dar entre moléculas de agua y moléculas de agua. ¿Sí me explicó? Abate el fenómeno de la tensión superficial. Entonces la vida solamente es posible, o el intercambio de gases padre en los alvéolos, o tener los alvéolos distendidos, depende fundamentalmente de los, ¿cómo se llama? De los fosfolípidos. Fíjate bien. Y créeme que esto lo ves así muy gruesísimo cuando estás en urgencias o en terapia, cuando un tipo hace pancreatitis. Estalló el páncreas y todas las enzimas que deberían degradar los alimentos se activan en el páncreas y destrozan el páncreas. Y esto provoca que muchas lipasas que tiene el páncreas, muchas fosfolipasas, se vayan al torrente circulatorio. ¿Y qué crees? Destrozan a los fosfolípidos. ¿Sí me explicó? Entonces, tú tienes una falla respiratoria en muchos pacientes que tienen pancreatitis por pérdida del agente surfactante. Nada más para que te des color de este rock and roll. Y luego también en los niños que no tienen agente surfactante, porque el agente surfactante se empieza a formar a partir de la semana 28-30 hasta la última semana de gestación, que son la semana 40. Entonces, a medida que los chavos nazcan antes de tiempo, es muy probable que tengan problemas ventilatorios porque no están produciendo la cantidad de agente surfactante que deben tener. ¿Y cómo se dice? Y esto es un factor que desencadena el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, ¿no? Que tiene una mortalidad elevadísima. Por ejemplo, el 60% de los niños que nacen de 28 semanas desarrollan síndrome de distrés respiratorio. Y más o menos el 5% de los niños a las 36 semanas, solamente el 5% de los chavos lo desarrollan. Lo cual quiere decir que hay un correlato entre el peso, el tamaño del chavo, la masa del chavo y el síndrome de distrés respiratorio. Y esto es muy obvio. Y no es tanto porque se produzca mucho no surfactante, que debe haber, sino que el radio de los alvéolos, a medida que es mucho menos la gestación y sale del seno materno, los alvéolos tienen un diámetro tan pequeño que la presión que necesita el aire es tremenda, no se puede generar, y entonces la tensión superficial colapsa el alvéolo, provocando este problema en los niños. Espero que estas clases te hayan servido de algo, y a mí, que crees, sí me gusta darlas, Entonces nos vemos para la próxima clase, y no hay que morir de COVID, Hagamos lo que tengamos que hacer.